Caleb, el guerrero de fe que reveló el plan divino y conquistó la ciudad sagrada de Hebrón en el año 1446 a.C., en el desierto de Sin, el pueblo de Israel, guiado por el siervo de Dios Moisés, enfrentaba el desafío de caminar hacia la tierra prometida. Caleb, hijo de Jefone, era un hombre de Judá, un guerrero de espíritu indomable que había sido testigo de las maravillas del Señor en su juventud, mientras su pueblo luchaba por liberarse de las cadenas de Egipto. Las memorias de la opresión aún vibraban en su corazón, alimentando su fe y su anhelo por la tierra que Dios le había prometido. La travesía en el desierto era dura, pero el deseo por la tierra que manaba leche y miel los mantenía en movimiento. Al llegar el momento de la exploración, Moisés envió a 12 espías, entre ellos a Caleb y Josué, para escudriñar la tierra. Las sombras de las ciudades fortificadas y la presencia de gigantes hicieron temblar a 10 de los espías, quienes regresaron fracturados por el miedo, afirmando que la victoria era imposible. Pero en medio de aquel oscuro pronóstico, Caleb y Josué levantaron sus voces con una respuesta valiente: podemos tomarla, porque el Señor está con nosotros. La imagen de las colinas verdes y los valles floridos se alzaba ante ellos, llenando el rostro de Caleb de determinación, especialmente al pensar en Hebrón, un lugar prometido a su linaje. A pesar de que la incredulidad del pueblo costó la vida a muchos de su generación, Caleb permaneció firme, esperando el cumplimiento de la promesa. Años más tarde, cuando la gloria de Moisés se desvanecía, y Josué asumía el liderazgo de Israel, el fervor de Caleb continuaba brillando. Ya anciano y tras muchas victorias, Caleb se presentó ante Josué. Su corazón latía contra su pecho mientras exclamaba con fuerza: dame, pues, esta montaña de la que habló el Señor aquel día. Hebrón, el mismo lugar donde habitarían gigantes. Recordaba las palabras de Dios, resonando como trompetas de fuego en su ser, y su convicción de que el Señor iría delante de él. El tiempo no había debilitado su fe. Estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió, dijo, su voz repleta de desafío. Los demás hombres miraron con incredulidad, encerrados en el temor a las adversidades, mientras Caleb se disponía a contraatacar el miedo y reclamar su herencia. Con el eco de las promesas de Dios resonando en su corazón, se enfrentó al dilema que lo acechaba. Hebrón estaba habitada por gigantes, y las murallas se erguían como monstruos ante sus ojos. ¿Podría Caleb, con su fe en el Dios Altísimo, realmente desafiar la realidad temida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Caleb, sin embargo, no se dejó intimidar. En la mañana del día señalado, se encontró frente a las colinas que una vez había soñado conquistar. Las palabras de Yahvé retumbaban en su mente: yo iré delante de ti, pero las sombras de los gigantes seguían llamando a la duda en su corazón. La historia de Caleb aún no ha terminado, y la pregunta se alza en el aire caliente del mediodía: ¿se atrevería a avanzar y reclamar su Hebrón, sin importar los obstáculos que su mirada tenía? La fidelidad de Dios lo alentaba, y en su alma ardía la promesa esperando ser cumplida. La lucha del creyente frente a territorios indomables y gigantes de miedo seguía viva en su corazón, marcando el camino hacia un desenlace glorioso, donde la fe se transformaría en victoria. Caleb se erguía firme, su figura contrastando con la vastedad del terreno que tenía por delante. Era un anciano, pero en su corazón aún ardía el fuego de la juventud y la determinación del guerrero. Abriendo su boca en oración, clamó a Yahvé, buscando la fortaleza divina que siempre había conocido. Oh Señor, acuerda tu promesa a tu siervo. Que estas colinas sean testigos de tu gloria una vez más. Mientras sus palabras ascendían, la atmósfera vibraba con una anticipación palpable. Una brisa ligera acarició su rostro, como si la propia tierra respirara expectante ante la firme resolución de Caleb.
A sus espaldas, el campamento de Israel estaba en movimiento, consciente de la inminente confrontación, y entre murmullos de temor, eco de las historias de gigantes, surgía el espíritu de unidad contra el desafío que enfrentaban. ¿Quién es como nuestro Dios?, proclamó Caleb, su voz resonando por encima de las voces incrédulas que trataban de contener su ímpetu. Si el Señor está con nosotros, no habrá murallas que nos detengan, ni gigantes que nos intimiden. Los ecos de su llamado despertaron murmullos entre sus compatriotas, algunos inspirados, otros reacios, pero todos, al final, escucharon la voz del guerrero de fe. Caleb avanzó junto a su dulce hija Acsá, que, con confianza inherente, le siguió. Se detuvieron en la ladera de Hebrón, donde las murallas parecían desafiar sus corazones. En ese momento, llegó una oleada de recuerdos, la salida de Egipto, la travesía por el mar, los milagros en el desierto. Dios no nos ha abandonado, instó Acsá, herencia de la fe contagiosa de su padre. Tomando la mano de su hija, Caleb miró a las murallas que se erguían como monumentos al desafío, su fe plantada como un árbol junto a corrientes de agua. Entonces, en un arrebato de fervor, clamó en voz alta: «Hoy, en el nombre de Yahvé, tomaremos esta tierra. Hoy la dedicamos a la gloria del Altísimo». A medida que su voz resonaba, un silencio cubrió el campo. La incredulidad de muchos rápidamente se transformó en asombro cuando, al momento del clamor, comenzaron a ver un fenómeno extraño: las sombras que parecían abrazar las murallas comenzaban a disiparse, como si el miedo que había rodeado aquella ciudad empezara a romperse ante la proclamación del poder divino. El tiempo avanzaba y Caleb ordenó a sus guerreros que se prepararan. Armados no solo de espadas y lanzas, sino también de una fe inquebrantable, marcharon hacia la conquista de Hebrón. Josué, observándolos, sintió una oleada de esperanza. Hoy será un testimonio para las generaciones venideras, pensó, recordando el relato de sus propios temores y los días de frustración que había compartido junto a Caleb. Las primeras olas del ataque resonaron, y con cada golpe, tremor y grito, el pueblo de Israel sintió la presencia del Señor con ellos. En esa furia de fe, los gigantes comenzaron a caer, y no porque fueran exterminados en un combate físico, sino porque la fe de un hombre había dominado el miedo y había preparado el camino para que la gloria de Dios fuese revelada. Fue entonces cuando una voz suave resonó en el corazón de Caleb: «He escuchado tu clamor, y hoy te daré Hebrón». Mirando hacia los cielos, su corazón palpitaba, reconociendo que la victoria era un reflejo de la promesa divina que había esperado toda su vida. Tan marcado estuvo el pueblo por el triunfo de Caleb y su fe, que las memorias de los gigantes comenzaron a volver a vida, ahora como testimonios de cómo el poder de Dios se había manifestado en sus vidas. Pero aún le quedaba un nuevo desafío, pues al volver a la tierra prometida, Caleb tendría que enfrentar la sombra de una nueva promesa. «Y será un día donde también tú tendrás que elegir entre lo que has heredado y lo que aún está por venir», susurró una voz en su interior. La batalla puede haber sido ganada, pero el propósito de Dios iba más allá de lo que la vista y el corazón de Caleb podían comprender. ¿Qué significaba realmente esta nueva montaña ante él, y cuáles eran los planes que el Dios eterno tenía todavía en la tierra que él había prometido a su pueblo? Caleb ascendió las empinadas colinas de Hebrón, el viento soplaba a su alrededor como una sinfonía de promesas divinas. En su corazón resonaba la promesa que Dios le había hecho años atrás: «Te he dado esta tierra». No era solo una tierra, sino un legado, la tierra de sus antepasados, donde su fe había sido forjada en las llamas del desierto. A su lado, Acsá contemplaba el horizonte, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y desafío. «Padre, mira hacia adelante. Allí se encuentran nuestros enemigos, y con cada paso que damos, estamos un paso más cerca de la promesa cumplida», exclamó ella, recordándole a su padre la que era su misión. Caleb asintió, sus pensamientos volaban en la dirección de la historia pasada, de cómo él y Josué habían regresado de espiar la tierra, trayendo un reportaje de fe y confianza. «El Señor pelea por nosotros, y no temeremos las murallas», repitió, llenando su aliento con renovada determinación. Eran momentos como este que los corazones de los hombres eran reavivados, y las sombras del miedo se disipaban con la luz de la fe. Al llegar a los umbrales de la ciudad, encontraron la entrada rechoncha y temible, con los gigantes de Anac mirando sobre ellos con burlas.
Pero lo que vieron los oprimía no era tan solo el tamaño de sus físicos, sino la magnitud de su desconfianza. Caleb se sintió como un David frente a Goliat, con un corazón que latía fuerte y la voz resonante de su fe. El Señor es nuestra fortaleza, proclamó, y su grito retumbó más allá de la muralla. El pueblo comenzó a moverse hacia adelante, los hombres fueron uniendo sus manos, armados no solo con armas terrenales, sino con el poder del Altísimo. Cada trompeta que sonaba era un recordatorio de que había un ejército más grande a su favor. Hoy, el cielo abrirá las puertas del dominio. Clamó Josué, mientras que, a su alrededor, los hombres de Israel levantaban las manos en alabanza. Las murallas de Hebrón parecían imponentes, pero el suelo tembló bajo los pies del pueblo cuando continuaron avanzando en obediencia. A medida que se acercaban, un destello de luz surcó el cielo, como si los mismos ángeles del Señor estuvieran listos para brindar apoyo. Las heridas de la historia recordaban que el miedo había paralizado a sus antepasados. Pero el clamor del pueblo resonaba alto con fe. Una vez, la voz de Dios había dicho, serás valiente y fuerte, no temas, porque el Señor tu Dios está contigo. En ese momento, Caleb sintió la verdad de estas palabras en cada fibra de su ser. Él y su gente comenzaron a gritar con todo su ser, sus voces unidas como un solo cuerpo, invocando el poder divino sobre la ciudad. De repente, una ráfaga de viento fresco sopló sobre la colina, y las columnas de aquel lugar comenzaron a vibrar. Las murallas, que habían parecido eternamente firmes, comenzaron a resonar como si escucharan la alabanza del pueblo. Entonces fue cuando ocurrieron lo inesperado, una grieta se abrió en el suelo, y las murallas comenzaron a tambalearse. Caleb, con los ojos fijos en el cielo, vio la mano de su Dios mover los cielos y la tierra. La victoria estaba a la mano, y se estaban cumpliendo las promesas del Señor ante sus ojos. La gloria es para nuestro Dios. La tierra es nuestra, gritó. Pero con la victoria venía una revelación inquietante. Una voz profunda habló en el espíritu de Caleb, presente en su ser, hoy has conquistado lo visible, pero este solo es un retoño. La raíz de tu historia está escondida, y el futuro aún guarda más secretos que deben ser revelados. Con un sobresalto en su pecho, Caleb preguntó en su mente, ¿qué más, oh Señor, debo descubrir? Así, mientras las puertas de Hebrón caían, el corazón de Caleb latía no solo por la victoria realizada, sino por el futuro incierto que se extendía ante él. ¿Qué misterios más ofrecería Dios a su pueblo, ocultos tras la siguiente montaña de promesas? La gloria de Dios se estaba revelando en cada batalla, pero el clamor de un nuevo desafío ya resonaba en los vientos de la tierra prometida. Mientras el polvo se asentaba y el eco de los gritos de victoria resonaba por toda Hebrón, una atmósfera de reverente asombro se apoderó de los corazones del pueblo. Los muros, que antes se erguían como un testimonio de desafío, ahora yacían esparcidos, testigos mudos del poder divino que había actuado a través de la fe inquebrantable de Caleb y su pueblo. La luz del atardecer bañaba la escena en tonos dorados, simbolizando el comienzo de una nueva era para los hijos de Israel. «Miren», exclamó Axa, apuntando hacia lo que había sido el centro de la opresión. «Las piedras aún resuenan con la gloria de Dios. Su promesa se ha cumplido, pero cuán profunda es su sabiduría». Caleb sintió la urgencia de entender el eco de estas palabras, pues la voz que había escuchado en su espíritu seguía resonando en su mente. Mientras los hombres de Israel celebraban, Caleb se apartó para orar. Restaurar el honor de su familia en la tierra prometida era una cosa, pero el futuro prometía ser más complejo de lo que había anticipado. Se arrodilló en medio de las ruinas, su corazón anhelando claridad. Señor, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué raíz se esconde en la sombra de nuestra victoria? Clamó. Y en su fidelidad, el Señor le respondió. Un soplo de viento pareció responder a su clamor, trayendo consigo el mensaje de un nuevo desafío. Caleb, has conquistado lo visible, mas lo oculto es todavía más profundo. Hay una guerra que trasciende las batallas terrenales, muchas almas están involucradas en este conflicto. La tierra que has tomado es solo un paso hacia lo que se avecina. Las palabras reverberaron como un tambor en su interior, y comprendió que la victoria era solo el principio. A lo lejos, las sombras de los enemigos aún acechaban, y el pueblo necesitaría más que valentía para mantenerse firme.
Reconoció entonces que deberían establecer no solo un reino físico, sino un reino espiritual, más allá de las murallas derribadas. Caleb se levantó, decidido a guiar a su pueblo hacia la siguiente fase de la promesa. Hermanos y hermanas, hemos caído sobre un lugar de bendición, pero lo que está por venir requiere más esfuerzo y unidad que nunca. No solo hemos librado una batalla, hemos abierto un capítulo en la historia que nos llama a preocuparnos por las almas de los perdidos y a mantenernos firmes en la fe ante el nuevo desafío que vendrá. La multitud inquieta, aunque victoriosa, escuchaba con atención. Caleb continuó, el camino hacia la promesa está lleno de espinas y victorias, y cada paso nos preparará para el día en el que el verdadero enemigo se manifestará con toda su furia. Recuerden lo que el Señor ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Los miradores dieron pasos firmes, sintiendo la verdad de sus palabras. Caleb se volvió hacia Acsá, quien de pie ante él brillaba con fervor. ¿Estás lista para tomar tu lugar en esta nueva tierra, pues eres parte de esta promesa? Pero aún queda mucho por hacer y muchos aún no conocen al Dios que ha traído nuestra victoria. En su corazón, Caleb sintió un desasosiego. Momentos de gloria suelen dar paso a pruebas más profundas, mientras las sombras se ciñen sobre la luz recién descubierta. La victoria en Hebrón era solo un espejismo si el pueblo no se preparaba para el desafío inminente. ¿Qué desenlace aguardaba en las tierras vacías más allá de los muros caídos? Cuán esencial era afianzar la fe y buscar lo que Dios deseaba revelar. Con un último susurro de fe resonando en su corazón, Caleb miró hacia el horizonte. Era allí donde la paciencia se cultivaría y el propósito florecería. Voy a luchar por lo que está oculto, murmuró. El verdadero enemigo no sería solo su falta de fe, sino la lucha que perduraría a lo largo de generaciones por venir. Así, mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, Caleb sabía en su espíritu que la próxima aventura estaba por comenzar, un viaje no solo hacia la victoria, sino hacia la comprensión completa de la soberanía de Dios. ¿Qué más necesitaría Caleb descubrir sobre los planes perfectos del Altísimo? La respuesta a esa pregunta era el secreto de la voluntad de Dios, aguardando por alguien que se atreviera a buscarlo. Y en la quietud de la noche que envolvía Hebrón, los murales de la victoria empezaron a desvanecerse, y el eco de los pasos del pueblo resonó con un nuevo propósito. Los rostros iluminados por la luna reflejaban no solo alegría, sino también una inquietud impregnada de anticipación. Acsá, atenta a los sueños que fluían en su corazón, se aproximó a Caleb. Padre, le dijo con voz suave pero firme, ¿qué hacemos ahora? Hebrón es solo el primer paso, pero ya siento que el viento sopla con un mensaje más profundo. ¿No percibes los ecos de lo que está por venir? Caleb la miró con ojos llenos de sabiduría adquirida a través de años de batalla. Acsá, en este tiempo de transición debemos armarnos no solo de espadas, sino de una fe inquebrantable. El Señor ya nos ha habilitado para conquistar lo que es visible, ahora debemos prepararnos para lo invisible, la lucha que nunca cesa. Mientras hablaba, en sus corazones ardía una llama de determinación que no podía extinguirse. La noche se convirtió en una de reflexión, de súplica y de oración. Caleb saboreaba la promesa de Dios en cada rincón del aire, el peso de la gloria brillando en su interior. Pero, en su ser, un sentir persistía, un remanente de advertencia. Al amanecer, los cielos de Hebrón se tiñeron de un esplendor nuevo. La luz dorada caía sobre las ruinas, y el pueblo se reunió para escuchar las instrucciones de su líder. Hijos de Israel, nuestra primera victoria nos ha dejado en la senda del cumplimiento de la promesa divina, pero el verdadero desafío está aún delante de nosotros. Su voz resonaba con firmeza y pasión. Los corazones no deben ser complacientes, debemos permanecer en la oración y el discernimiento, preparados. A medida que las palabras de Caleb se extendían, un murmullo de veneración crecía entre el pueblo. Los ojos miraban hacia la montaña, donde las sombras se cernían sobre el futuro incierto. Era el momento de explorar más allá de las fronteras de Hebrón, de adentrarse en las tierras que estaban bajo el dominio de un enemigo conocido. La alianza con el Señor sería su estandarte, y su guía, su palabra. Hoy, continuó Caleb, partiremos hacia los alrededores, hacia las ciudades que aún desprecian nuestro Dios. Hemos de llevar con nosotros la luz de la esperanza, y ser guerreros de fe en medio de la oscuridad.
Un fervor ardiente llenó el aire y las manos se alzaron en asentimiento, como campesinos listos para la cosecha. Mientras el pueblo se preparaba para partir, una nube oscura recorrió el horizonte. Caleb, sintiendo el cambio en el aire, se detuvo. De repente, vislumbró una figura en la distancia, un espía que emergió guardando secretos de un enemigo temido. Era Otoniel, su primo y también guerrero, el cual había escuchado el susurro del manto de Dios. Otoniel, ¿qué traes de noticia?, preguntó Caleb, mientras el resto del pueblo se agolpaba alrededor, ansioso por saber. Los enemigos están inquietos, Caleb. Han sentido un cambio, una conmoción en sus corazones. Sin embargo, hay algo más. Los dioses de ellos están siendo desafiados, incluso sus líderes han sido tocados por el miedo. La tierra respira un aire de cambio. En ese momento, Caleb comprendió que lo que había creído que era solo una batalla contra hombres se convertía en un enfrentamiento espiritual en las alturas. Que esta sea nuestra señal, proclamó. Nosotros, los hijos de Dios, marcharemos como luz ante las tinieblas que nos rodean. Su gloria será nuestra defensa. Un nuevo misterio nos aguarda, la batalla no solo es física, sino de fe profunda y el corazón de la idolatría que prevalece. Así, mientras las trompetas se sonaban en la cercanía, y la murmuración de los guerreros resonaba con pasión, el pueblo de Israel se preparó no solo para conquistar, sino para liberar a las almas atrapadas en la oscuridad que les rodeaba. ¿Qué más revelaría el Señor en esta misión sagrada? ¿Qué transformaciones se producirían mediante las oraciones fervientes y la fe inquebrantable de Caleb y su gente? La voz de Dios seguía susurrando, revelando un camino que no habían imaginado. El plan soberano del Altísimo estaba en camino de ser develado, y cada paso que daban por la fe lanzaría sombras en el adversario, llevando ellos la luz de Cristo, aún antes de que conocieran el faro que estaban a punto de encender. Mientras el sol ascendía, la claridad del nuevo día traía consigo un fervor palpable entre los guerreros de Israel. Conscientes de que cada paso dado en la tierra prometida era un acto de fe, el pueblo se enahuía ante Caleb, su líder y guía. Su mirada era intensa, reflejando la convicción de los antiguos profetas, pues sabía que la verdad de Dios estaba con ellos. Partiremos hoy hacia Hebrón, pero no solo para cosechar tierras, sino para cosechar corazones, declaró Caleb con una voz que vibraba como el eco del trueno. Las hileras de guerreros se alinearon, armados de spears y escudos, pero por encima de todo, llevaban la promesa de Dios en su interior: seamos guerreros de consejería y luz. A cada paso resonaba la danza de su fe. El viento soplaba ligero, llevando consigo el aroma de la esperanza. A medida que se acercaban a las ciudades que habían de conquistar, se encontraba en sus corazones un poderoso sentido de propósito. Las sombras de los muros oscuros parecían temblar ante la cercanía de la luz, debido a que aquellos que marchaban no eran solo hombres y mujeres, eran los soldados del Altísimo, marcados con su sello divino. Sin embargo, el ambiente se tornó pesadumbre cuando un sonido distante perturbó la tranquilidad. Era un murmuro, el eco de un consejo de guerreros enemigos que se preparaban para recibirles. Los edomitas, los cananeos y otros pueblos, en un círculo de conspiración, temían el avance del pueblo de Dios, que ahora se sentía como el filo de una espada. Caleb, sintiendo la urgencia de la intervención divina, levantó su voz: tenéis que recordar que no combatimos solo contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las palabras se elevaban, fortaleciendo a los corazones que escuchaban. Mientras los enemigos planeaban la resistencia, Acsa, la hija de Caleb, se acercó a su padre con un profundo anhelo en su espíritu. «Padre», preguntó con un fervor que ardía como el fuego en una antorcha, ¿seremos más que victorias terrenales? ¿No hay promesa también para erradicar la idolatría que los mantiene cautivos? Sí, mi hija, respondió Caleb, con mirada firme. El verdadero triunfo se encuentra en liberar esos corazones, en renunciar al yugo de la desesperanza. El Señor ha dispuesto un camino que nos llevará a la prisión de los ídolos, donde la luz debe romper las cadenas. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para la batalla, clamaron a Jehová en súplica fervorosa. El cielo parecía temblar bajo su alabanza, y en lo oculto, se generaba un movimiento divino.
Las luces de los cielos respondieron, y el eco de los ángeles resonó en sus corazones: este día es sagrado, la gloria de Dios aparecerá en la batalla. Alzando su mano, Caleb llamó a su pueblo a moverse hacia la ciudad, las trompetas sonaban como el grito de guerra. La fuerza de su fe resonó, y comenzaron a avanzar, sintiendo la presencia de Dios fortaleciéndolos. De repente, un grito desgarrador emergió de las filas enemigas, una manifestación del terror que había entrado en sus corazones. Moverse bajo el yugo del miedo era un acto de desesperación, y ya no había confianza en sus dioses. Caleb levantó su voz una vez más: hijos de Israel, marchad con valentía y fe. El Dios de nuestra salvación va delante de nosotros. Su poder no será menospreciado. A medida que los israelitas se lanzaban hacia la batalla, comenzaron a ver las primeras señales del cumplimiento de la promesa. Las murallas de la ciudad temblaban, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar bajo el paso de los valientes, porque sabían que era el tiempo de la revelación divina. Así, mientras la batalla iniciaba, las frecuencias de la guerra resonaban en los cielos. Un nuevo misterio se desataría en medio del conflicto, porque Dios, en su soberanía, había preparado algo más que victoria, había orquestado una conferencia sagrada, donde hasta el mismo adversario sentiría la voz del Altísimo. Y en este día, la luz atravesará el velo de la oscuridad, y todos verán que la salvación está en nuestras manos, reflexionó Caleb, consciente de que la verdadera dimensión de su misión apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el pueblo clamaba, el cielo respondía, revelando que había más en juego de lo que jamás habían imaginado. ¿Cuál sería el desenlace de la batalla y el misterioso plan que Dios había tejido para su pueblo? La respuesta se acercaba como un murmullo entre las hojas del bosque. El estruendo de los pasos de los guerreros de Israel resonaba como un tambor distante, marcando el compás de la batalla que estaba por desatarse. Con cada avance hacia Hebrón, la tensión aumentaba, y un aire de expectativa cargaba el ambiente. Las murallas se erguían imponentes, pero Caleb, alentado por la voz del Señor, sabía que era allí donde la alianza divina se manifestaría. Mientras las trompetas sonaban con fuerza, un grito de guerra brotó de la multitud. Los guerreros se unieron en un clamor de fe, levantando sus ojos hacia el cielo, donde la gloria de Jehová descendía como una densa nube de luz. Se sentían invulnerables, capaces de enfrentar todo lo que se interpusiera entre ellos y la promesa de Dios. Y sucedió que, cuando llegaron a las puertas de Hebrón, Caleb dijo a su pueblo: deteneos y oíd la voz que resuena en los cielos. Su promesa no será vacía, sino que esta ciudad caerá, no por la espada, sino por la fe que llevamos en nuestros corazones. Los hombres y mujeres escucharon con atención, sintiendo que la energía de la obediencia y la esperanza los rodeaba como un manto. Entonces, un mensajero del pueblo enemigo se adelantó, risas burlonas salpicaban sus palabras. ¿Quiénes son estos israelitas que creen poder tomar Hebrón? Oh, clamores vacíos. No son más que un susurro ante el rugido de nuestros dioses, gritó con desprecio. Caleb, mirando a su pueblo, respondió con una serenidad que provenía de los cielos: tus dioses no conocen el poder del Altísimo. Hoy será un día de salvación, hoy se romperán las cadenas de idolatría. Y así, al alzar su voz con fervor, clamó: Jehová, nuestro Dios, escucha nuestro clamor. En ti tenemos nuestra esperanza y nuestra fortaleza. De repente, el cielo se oscureció, y un viento poderoso comenzó a soplar. Las nubes se arremolinaron y la tierra vibró, como si la creación misma respondiera a la demanda de la fe del pueblo. Un temblor sacudió los cimientos de Hebrón, y las murallas de la ciudad empezaron a crujir y desgajarse. El mensajero enemigo, aterrorizado, se dio cuenta de que ya no podía sostener la risa. «¡Retirada! ¡Retirada!», gritó, mientras sus compañeros miraban con asombro cómo la ciudad se desmoronaba ante la fe inquebrantable de Israel. Los guerreros israelitas, sintiendo el poder del Señor en sus corazones, comenzaron a avanzar, rompiendo con valentía la línea de resistencia. Con cada paso que daban, los gritos de pánico brotaban de los edomitas y cananeos. Caleb levantó su espada y, en un ardiente grito de victoria, proclamó: hoy, el pueblo de Jehová conocerá la salvación y la liberación. Las cadenas del temor se romperán, y la luz de Dios será nuestra senda.
Las rachas de viento parecían llevar sus palabras más allá de los muros en ruinas, mientras la gloria de Dios se manifestaba en el campo de batalla. Pero en lo profundo de su mente, una revelación aún estaba expectante. Había un propósito mayor tras la destrucción de Hebrón, un elemento aún oculto bajo las mismas tierras que ellos pisaban. Mientras sus guerreros celebraban en medio del combate, Caleb sintió que una voz le susurraba al alma: ¿acaso no sabes que estas tierras son más que solo sombra y luz? Encuentra la fuente de la vida que se aferra a la ventana del pasado, y allí descubrirás el secreto del propósito. Así, mientras la batalla continuaba, la incertidumbre se convirtió en un nuevo anhelo. Caleb comprendió que cada piedra caía no solo para liberar a su pueblo, sino para revelar un misterio que confiaba el cielo. Había más en su victoria, y la promesa de Dios estaba a punto de tomar forma, pues lo que los ojos de la humanidad no podían ver, el corazón de un guerrero de fe estaba a punto de descubrir. ¿Cuál sería esta fuente de vida y el misterio que el Altísimo había designado para su pueblo? Con la batalla ardiente y el cielo resonante, las puertas del destino se iban abriendo. La lucha en Hebrón ardía con fervor, y el estruendo de la batalla resonaba por los valles cercanos. Caleb, al frente de sus tropas, sentía una fuerza divina que lo impulsaba a seguir adelante. Las murallas, que parecían impenetrables, eran ahora un símbolo del poder de su Dios. Contemplad la gloria del Altísimo. Hoy los cielos se inclinan hacia nosotros. Proclamó, mientras los guerreros respondían con un clamor de unidad y coraje. Mientras la ciudad caía en desorden, y los enemigos se replegaban, Caleb no podía ignorar la voz susurrante que lo llamaba. He aquí lo que hay bajo estas piedras, lo que forja la historia de este lugar, resonaba en su mente como una brújula guiando su espíritu a lo desconocido. Se apartó del tumulto, ansiando discernir el propósito oculto que se encontraba más allá de la conquista. Entonces, mientras la guerra se libraba, Caleb se adentró en las ruinas de lo que había sido un bastión de idolatría. Los ecos de los antiguos rituales reverberaban en su mente como sombras de un pasado que aún cargaba un peso sobre estas tierras. En el lugar donde los ídolos hubieron danzado, se encontró con una piedra oscura, pulida, cuya superficie reflejaba fragmentos de luz como estrellas. Era un altar olvidado por el tiempo, mudo testigo de historias pasadas. La brisa sopló a su alrededor, trayendo un fuerte aroma a tierra húmeda, como si el lugar mismo estuviera vivo. De repente, una visión se apoderó de él, figuras ancestrales, sacrificios dados a dioses falsos, y un anhelo de redención. Aquí, oh Jehová, se han derramado lágrimas que claman tu justicia, exclamó, postrándose ante el altar. La revelación de su misión se hizo clara, no solo liberar a Israel de la opresión, sino también de los vestigios de la adoración idólatra que aún podían aferrarse a su pueblo si no eran despojados. Mientras Caleb se sumía en una ferviente oración, el cielo se iluminó nuevamente, y la presencia de Jehová lo rodeó. Has hallado la fuente de la vida que se aferra a la ventana del pasado. He escuchado el clamor de mi pueblo y me he acordado de mi pacto. Hebrón renacerá en una nueva gloria, donde la alabanza a mi nombre reemplazará a la idolatría. Te he escogido, Caleb, para ser un restaurador de antiguas sendas. Las palabras reverberaron a través de su ser, llenándolo de un vigor renovado. Salió de su postración y se unió de nuevo a sus hombres, ya no solo como un guerrero, sino como un líder llamado a redimir. Hermanos, este es un día no solo de conquista, sino de restauración. No luchamos solo por tierra, luchamos por volver a establecer la adoración al Dios verdadero en este lugar. Hebrón será un faro para todas las naciones. Con un clamor renovado, los guerreros de Israel se lanzaron hacia el corazón de la ciudad, llevando la fe activa en sus corazones. La batalla no había hecho más que comenzar, pero ya no confundida por el temor, cada golpe de espada y cada grito de guerra resonaban con un propósito. Caleb, guiado por la promesa y la revelación, miraba hacia el horizonte donde las estrellas parecían brillar con intensidad, como si los cielos mismos lo esperaran. Sabía que en cada paso, no solo estaban luchando contra enemigos visibles, sino también rompiendo ataduras invisibles. En ese instante, una profunda convicción llenó su espíritu. ¿Qué más es lo que descubriré aquí?, se preguntó. Algo más profundo que el simple triunfo terrenal se revelaba.
En medio de la victoria, el verdadero secreto del plan soberano de Dios se insinuaba, esperando a ser desatado en la historia de su pueblo. ¿Cuál sería el verdadero legado de Hebrón, el nombre que resonaría por las generaciones? El destino era un hilo tejido por la mano del Creador. Caleb estaba a punto de cruzar umbrales más allá de la vista de los mortales. Mientras la batalla continuaba desgastando la voluntad de los enemigos, un nuevo amanecer se alzaba sobre Hebrón. El cielo reflejaba tonos dorados, una señal de esperanza que hacía eco en el corazón de Caleb. Con su espada alzada, animó a su ejército a seguir adelante con un fervor aún mayor. La promesa de Jehová pulsaba en su interior, y cada grito de victoria resonaba como un canto de redención. Pero en medio de la algarabía bélica, algo inquietante se agitaba en su alma. Recordaba el altar que había encontrado y las palabras del Altísimo que resonaban en su ser. ¿Qué más te mostraré, Jehová?, clamaba en su corazón. Sabía que la batalla no era solo un enfrentamiento físico, era una lucha por la adoración y la justicia de Dios en esta tierra. De repente, un silencio inusitado cayó sobre el campo de batalla. Los guerreros de Caleb, con expectativas en sus corazones, levantaron la mirada hacia su líder. En ese momento, una nube brillante descendió, envolviendo a Caleb y llenarlo de una paz sobrenatural. La voz del Señor rompió el silencio, poderosa y clara. Caleb, escucha. Este día es un día de juicio y de gracia. No solo estás aquí para conquistar Hebrón, estás aquí para restaurar y transformar. La maldad de estas tierras ha llegado hasta mi trono, pero he decidido extender mi mano de salvación. A través de ti, y de este lugar, se dará vida a una nueva alianza. La revelación era abrumadora. Caleb sintió la responsabilidad del destino que se estaba entrelazando en su vida y su pueblo. Oh, Jehová, respondió, hazme un instrumento de tu paz. Que por mi mano se rompan las cadenas de la idolatría y que tu luz brille en la oscuridad. A medida que la voz del Señor cesaba, los enemigos comenzaron a gritar en confusión. Eran reclamados por una fuerza exterior, el pánico se apoderó de sus corazones. La estrategia de Caleb, guiado por el Espíritu Divino, tomó forma en su mente. Ah, hermanos míos, alzó la voz, nos enfrentamos no solo a hombres carne y hueso, sino a la maldad que anida en el aire. Preparemos nuestros corazones para la alabanza. Alcemos nuestra voz a Jehová, y el clamor de nuestra fe será nuestro estandarte. Junto con sus hombres, comenzaron a entonar cánticos de adoración a Jehová, llenando el aire con alabanzas que llegaron hasta los cielos. El sonido reverberó por el valle y resonó en la mente de los enemigos, quienes empezaron a correr despavoridos, despojados de su valor por la misión de Dios que se manifestaba a través de su pueblo. Mientras los hombres de Caleb avanzaban, el ejército enemigo se desvanecía ante su fe. Las murallas de Hebrón, testigos de una historia oscura, empezaron a temblar. La piedra de la idolatría que había sido el símbolo de su resistencia se desmoronaba. Cada alabanza era una onda de poder que de los labios de los fieles levantaba la gloria de Dios en la tierra. Cuando la victoria se asentó, Caleb miró hacia el horizonte, su corazón rebosante de agradecimiento. Pero en su interior ya no solo había alegría por la conquista, había un profundo sentido de propósito. El verdadero legado de Hebrón ya no era solo su posición geográfica, sino la manifestación de la gloria de Dios en un lugar donde antes había reinado el pecado. Al terminar el día y contemplar el nuevo horizonte, una pregunta surgió en su espíritu: ¿qué pasará a continuación, oh Jehová? ¿Cuál será la próxima revelación de tu plan soberano? Mientras Caleb aguardaba en oración, la brisa fresca del atardecer trajo un susurro que parecía contener el destino de generaciones. El camino que aún quedaba por recorrer, el plan divino que abarcaba no solo su victoria, sino la historia de redención para un pueblo. ¿Qué otra maravilla esperaría detrás de los muros de Hebrón? El resplandor del amanecer sobre Hebrón traía consigo la anticipación de nuevas revelaciones. Caleb, aún con la reciente victoria pulsando en su corazón, se sentía movido por el deseo de profundizar en el propósito que Dios había comenzado a desplegar ante él. Las murallas caídas eran un testimonio de la gloria de Yahvé, pero en su mente persistía la eco de la promesa de un futuro aún más grandioso. Mientras los hombres de Israel celebraban, Caleb se separó del bullicio de la multitud y se dirigió a un rincón solitario donde el viento soplaba suavemente entre las rocas. Allí,
se hincó de rodillas, y su corazón se elevó en oración. Señor, ¿qué más deseas mostrarme? La victoria aquí va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Guía mis pasos hacia el camino que has trazado. A medida que sus palabras ascendían, sintió que el aire se cargaba de una presencia poderosa. En el silencio que siguió, el Señor habló a su espíritu, trayendo claridad y dirección. Caleb, has dado un paso hacia la restauración, pero el viaje está lejos de terminar. Hebrón es solo el principio de un llamado mayor. La voz resonó como un eco en su alma, llenándolo de fervor. Las palabras del Altísimo revelaron un nuevo desafío para Caleb: desde aquí, deberás establecer un legado de fe. No solo se trata de expulsar a los enemigos visibles, sino de desmantelar el sistema de adoración falsa que ha encadenado a mi pueblo. Su corazón palpitó ante la responsabilidad, entendiendo que su misión era una extensión del pacto de Dios con Israel, que debía repetir y vivir en cada rincón de la tierra prometida. Mientras comenzaba a levantarse, una figura familiar se acercó. Era Acsá, su amada hija, que había seguido su ejemplo desde la infancia. Ella se unió a su padre, y al ver la expresión en su rostro, preguntó: ¿Qué has escuchado, padre? La tierra parece vibrar con el clamor de lo nuevo. Dios ha hablado, Acsá. Hebrón no es solamente nuestra victoria, es un lugar de inicio. Somos llamados a restaurar la adoración al verdadero Dios, y tú, como parte de este nuevo capítulo, debes ser fundamental en esta obra, explicó Caleb, su mirada llena de fervor. A medida que las palabras salían de su boca, un nuevo destello de propósito brotó en los ojos de Acsá. Ella había crecido con la fe de su padre, y su corazón ardía por cosas grandes. Entraré en la tierra de nuestros enemigos, y tomaré mi lugar. No solo por la conquista, sino por la transformación del corazón del pueblo, declaró con determinación. Con el tiempo, el pueblo de Israel se reunió en el centro de la ciudad, donde las ruinas de los ídolos caídos se erguían como un recordatorio del pasado. Caleb, con Acsá a su lado, se dirigió a ellos con fervor. Hermanos e hijas de Israel, hemos vencido a nuestros adversarios, pero el verdadero desafío está ante nosotros. La idolatría ha dejado marcas en esta tierra y en nuestros corazones. Debemos levantarnos y asegurarnos de que el nombre de Jehová sea proclamado en cada rincón. El pueblo, inspirado por la pasión de su líder y su hija, resonó en un clamor de unidad. Sí. Que se establezca su reino entre nosotros. Corearon, sintiendo que estaban al borde de un despertar espiritual. No obstante, mientras la multitud se llenaba de esperanza, una sombra de inquietud se cernía sobre Caleb. La tarea requería más que fe, necesitaba un plan de acción, una estrategia divina contra las raíces de idolatría que aún podían aferrarse al corazón del pueblo. Señor, guíanos. Muéstranos cómo construir un altar de adoración verdadero en medio de sus ruinas, oró al encarar el vasto panorama que se extendía ante él. En ese instante, una visión se presentó ante él: familias regresando al altar, unificando sus corazones en oración. La imagen se llenó de fuego, el pueblo danzaba en alegría, ofreciendo sacrificios de alabanza. Así, entendió que el desafío no era solo físico, sino de restauración de las prácticas de adoración que habían sido olvidadas. Debemos edificar un lugar de reunión, un sitio donde nuestro pueblo pueda encontrarse con el Dios vivo. Un lugar que será un refugio de esperanza y redención, explicó a su gente, y la idea de construir un nuevo altar resonó profundamente en sus corazones. Mientras se preparaban para este nuevo llamado, los ecos de lo que estaba por venir comenzaron a surgir en su interior. Caleb sabía que cada paso hacia la restauración de la verdadera adoración abriría un camino para que la gloria del Señor descendiese de nuevo sobre su pueblo. Pero aún quedaba la pregunta en su espíritu: ¿qué más desea revelar Dios en su soberanía? Así, como la luz del nuevo día empezaba a brillar, Caleb miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosamente, ocultando aún misterios por descubrir. Estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo, murmuró con convicción. La historia de redención se desplegaría, y el legado de Hebrón no terminaría aquí. Con un corazón dispuesto, se armó de fe, preparado para lo que vendría, confiando en que el plan soberano de Dios se revelarían con las próximas decisiones que tomarían.
¿Cómo continuaría su pueblo en la búsqueda de la verdad y la adoración en un mundo lleno de ídolos? La respuesta aguardaba entre los muros de esta tierra prometida, esperando ser descubierta por corazones valientes y fieles.